Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Hola hermanos, que tengan un buen día. Le damos gracias en este tiempo al Señor por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Buenos días hermanos, les voy a compartir de la palabra de Dios lo que está en Jeremías 10, 6 y 7. Y dice: no hay nadie como tú, Señor, grande eres tú, y grande y poderoso es tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Es lo que te corresponde. Entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos, no hay nadie como tú. Hermanos, también les estoy presentando los motivos de oración. Queremos que tengan en cuenta el tema de salud de nuestra hermana Estela Hernández, de nuestra hermana Nora Vena, de Luisito Ramírez, nuestro hermano Fabián, de Olga Stafolani y de Olga Zaposnik. También por el trabajo para Jerónimo Barrio, para Marcela Lingierdi y para Joana. También tenemos motivos de agradecimiento al Señor por los juegos de sábanas que se estuvieron donando para el Hogar Bautista de Ancianos. También dar gracias al Señor por las donaciones para la compra de 350 frazadas que van a ser destinadas a familias que viven en las cercanías del Hogar El Alba. Oremos para que el día lunes se pueda completar el total de las frazadas que faltan. También compartirles que la Asociación de Iglesias, a la cual pertenece nuestra iglesia, ha recibido una donación para comprar alimentos y ya se han comprado y se estarán armando en estos días más de 500 bolsones de comida.
Agradecemos esta donación recibida y estemos orando por sabiduría para enviarlos a cada familia en necesidad. También, hermanos, les pido que estén orando por la salvación de las personas que todavía no conocen el Evangelio, por familiares o por vecinos. También por la necesidad de cada una de las familias que está pasando dificultades económicas. También quiero que estén orando por las eminencias de nuestro país y del mundo entero, las personas que tienen la tarea de cuidar a otras personas. Así que oramos, hermanos. Padre querido, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Tú eres Dios, tú eres bueno, tú eres nuestro Salvador. En ti confiamos, Señor, y queremos poner en tus manos en este tiempo a las personas que están delicadas de salud, a las personas que están sin trabajo. Te pedimos, Señor, que tú estés obrando en cada una de sus vidas, tú estés proveyendo, Señor. También te pedimos por las personas que no te conocen. Tu palabra dice, me buscarás y me hallarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Señor, te pido que estés obrando en esta gente, que estés transformando los corazones, Señor. Las familias también, que hay necesidad en cada una de las familias hoy en la iglesia y fuera de la iglesia, Señor, que tú estés obrando en cada uno de ellos, Señor. Te pido por los médicos, por los doctores, por las enfermeras y enfermeros, Señor, que cuidan de nuestros hermanos y de aquellos que no te conocen también, para que tu palabra llegue algún día a ellos y sean transformados. Padre, bendice este tiempo, bendice tu palabra, Señor, para que llegue a cada uno y sean, Señor, bendecidos. Padre, también te pido por nuestro pastor Hugo Espósito, para que tú le reconfortes, le des sabiduría, Señor, y él siga predicando tu palabra. Bendícelo, Señor, a él y a toda su familia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, también los animamos a que puedan estar uniéndose a las reuniones de la iglesia, a la reunión de oración los días miércoles, a los cultos de los domingos, a los jóvenes también con sus reuniones y su estudio bíblico, y que también puedan estar uniéndose a la plataforma Right Now Media. Que tengan un buen día, hermanos. Bendiciones, hermanos. Un saludo. Te recuerdo nuestras redes sociales: Instagram, @ieb.caballito. En Facebook nos encontrás como Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. Y en nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista de Caballito. No olvides suscribirte y activar la campanita para más notificaciones. Escribirnos para más información. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia de
Muy buenos días, queridos hermanos. Antes de predicar quiero agradecer a la iglesia y también por este medio a todas las iglesias de la capital y del interior del país, desde Ushuaia, Trelew, El Bolsón, hermanos también de San Martín de los Andes, de Capital, del conurbano, que nos han ayudado como iglesia en esta epopeya, en este desafío que nos hemos puesto en esta semana, a mitad de la semana pasada, de conseguir 350 frazadas para 5 de los barrios carenciados que rodean al Hogar El Alba, una de las obras filantrópicas de William Morris en Longchamps, donde hay hermanos nuestros, pero también hay personas, conciudadanos nuestros que están en necesidad. Como decíamos en esta semana, hay lugares donde se está comiendo una vez al día, no alcanzan los recursos, no se da abasto con los recursos estatales y tuvimos y tenemos la oportunidad del Señor, que el Señor nos da, de poder ayudar, de poder dar, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir, dijo Jesús. Y hemos podido prácticamente, nos están faltando muy pocas frazadas a esta altura de la noche. Mañana seguramente, yo estoy grabando esto sábado a la noche, y mañana seguramente tendremos el cómputo final que será dado a través de las redes o de los grupos de WhatsApp. Pero siguen llegando y siguieron llegando varias donaciones, casi 10 donaciones más de hermanos de la iglesia, de otras iglesias, y realmente estamos conmovidos. El Señor nos ha tocado las fibras más íntimas, nuestro corazón. El desafío era muy grande y estamos pudiendo llegar a la meta de las 350 frazadas. Van a faltar tal vez 30, 40 frazadas, pero yo confío en el Señor que entre hoy a la noche y mañana vamos a tener esto que falta, y el lunes podremos transferir el dinero y comprar las 350 frazadas que un camión del Hogar El Alba va a venir a buscar a la zona de Once, donde está el mayorista al cual le vamos a comprar, que ya estamos haciendo la transacción. Muchas gracias, hermanos. Esto es en medio de otros proyectos de ayuda. Estamos con todas las iglesias bautistas de la capital trabajando. Ya hemos entregado el mes pasado 560 bolsones de comida, bolsas grandes, como las cajas decíamos uno, pero estas tienen algunos productos más, y también artículos de limpieza, y ahora se está armando otra cantidad similar. Son más de 500 unidades de comida para ayudar a gente que está, familias que están en necesidad, en Capital, en el Gran Buenos Aires también. Y estamos con un proyecto también de conseguir 20 camas tipo catre con colchón plegables. Al momento que yo empiezo a predicar ya teníamos 17, nos están faltando 8 de estas camas más. Cada una de esas sale 5.200 pesos. Las frazadas, si todavía alguien quiere donar, salen 400 pesos. Y estamos también con un proyecto que el Señor nos ha bendecido, de comprar juegos de sábanas para el hogar de ancianos que tenemos en Rosario, con todas las iglesias bautistas, y la meta era 20, pero las hemos superado. Yo creo que se han comprado 30 juegos de sábanas y están ya para transferir el dinero el lunes a Rosario para que se compren. Bueno, damos gracias a Dios. Así que estamos con la comida, estamos con las sábanas, estamos con las camas. Estas camas son para un dispensario que está en Villa Lugano. Ustedes dicen, ¿y por qué un dispensario en la ciudad de Buenos Aires? Porque no se da abasto, porque ahí están los enfermos, muchos de ellos entran con temas de COVID. Es una zona, digamos, donde hay un porcentaje alto de pacientes que llegan con el tema del COVID-19, y algunos otros que buscan las guardias y que necesitan ser internados, y los están teniendo en las camillas, estas camillas que están en los consultorios, que son duras para estar acostado. Uno puede estar cuando lo revisa el médico 5 minutos, 10 minutos, pero ahí tienen que estar los pacientes, y en algunos casos ya no alcanzan las camas o no las hay. Así que una de las enfermeras es miembro de una de nuestras iglesias, hija de un pastor bautista, y lo ve desde adentro. Habló con su papá y su papá nos comunicó a todos los pastores y líderes bautistas de la capital federal, y allí nos pusimos ayudando a la iglesia Luz de Esperanza a conseguir estos 25 catres, y muchos otros iglesias
y hermanos nos han ayudado a la iglesia de Caballito a conseguir las 350 frazadas. Y nosotros a su vez ayudamos a comprar sábanas también. Y qué bueno que es que el Señor multiplique nuestros recursos y nos permita ser dadivosos en esta hora de necesidad. Gracias. Yo quisiera pedirles que abran el Nuevo Testamento, la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, para leer los versículos 1 al 7. Lucas 15, del 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así están bien en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Se cuenta que en una campaña de avivamiento, hace muchos años en territorio europeo, llega un niño a su casa, un niño de una familia creyente, y habla con su mamá y le dice: mamá, dice, hoy el chico se llamaba Guillermo y había otro que se llamaba Juan. No sabemos por la historia si era el hermano o si era un amiguito, un conocido de él. Mamá, dice, Guillermo está bajo convicción, Juan está bajo convicción de pecado, pero él no va a entregar su vida al Señor hoy. ¿Por qué? Le dijo la madre. ¿Por qué Guillermo no va a entregar él, Juancito, la vida al Señor hoy? Si está tocado por la palabra de Dios. Mamá, no va a entregarse porque él está orando arrodillado sobre una sola rodilla. Y hasta que no se arrodille sobre sus dos rodillas y se humille totalmente delante del Señor, entonces él no va a poder entregarse al Señor. No estará totalmente humillado. Necesita estar totalmente humillado. Necesitamos estar totalmente humillados, descreídos de nosotros mismos, que nada podemos hacer porque realmente es así, para estar listos para que con actitud de arrepentimiento recibamos por la fe a Jesucristo. Yo quisiera hablar hoy de este pasaje de la Biblia. Es una de las parábolas, hay 3 en este capítulo. Está la parábola de la oveja perdida, está la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Algunos estudiosos dicen de que aquí hay algo matemático, porque la oveja que se perdió fue una en 100. La moneda que se perdió fue una en 10. Y el hijo que estaba perdido era uno en 2. Eran 2 hijos. Es como que se va estrangulando la cifra. Es como que va tocando más las fibras de nuestro corazón. Y por supuesto la última de las parábolas, la del hijo pródigo, es una historia fascinante y tan ilustrativa para enseñarlos lo que significa el arrepentimiento y la vuelta a Dios. Yo quisiera hablar en esta mañana. Yo quiero decirte que estás escuchando este mensaje, que vos o que ustedes están escuchando este mensaje, porque el Señor quiere que ustedes estén escuchando este mensaje. Hemos estado orando por el mensaje de esta mañana. La iglesia estuvo orando en su culto del día miércoles, y los hermanos, muchos de ustedes que están escuchando y que van a escuchar este mensaje, han estado orando por este mensaje. Y queremos, como el Señor está permitiendo en este tiempo en la Argentina y en todo el mundo, que la palabra de Dios crezca y que el mensaje de la buena noticia de Dios llegue a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros conciudadanos. Es imperioso que aquellos que nos rodean y no tienen al Señor comprendan cuál es el mensaje de Dios para ellos. En primer lugar, esta parábola nos dice de que
se habían acercado muchos publicanos o recaudadores de impuestos y pecadores para oír a Jesús. Y va a agregar en el versículo 2 que esto hizo de modo que los fariseos y los maestros de la ley, los escribas, se pusieran a murmurar en contra de Jesús, diciendo: este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Ahora, yo quiero que pensemos en el principio de este mensaje acerca de estos dos grupos. Por un lado están los publicanos y los pecadores. Los pecadores incluían a los publicanos, pero esto se los menciona separadamente. ¿Por qué? Bueno, había mucha enemistad. El judío no toleraba al publicano. ¿Por qué? Porque aunque era también judío, el trabajo de ellos, la tarea de ellos era levantar impuestos, cobrar los impuestos para el emperador, para el imperio romano. Eso para el judío era algo terrible. No lo aceptaban y no los querían. O sea que había ya una cuestión de piel y más que una cuestión de piel con este tema. Tal es así que criticaron siempre a Jesús. El otro grupo, el segundo grupo, el de los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, criticaron siempre a Jesús porque Jesús buscaba durante su ministerio estar cerca de estas personas. Estas personas buscaban oír a Jesús, necesitaban de Jesús. Y Jesús se acercaba a ellos. Eran personas que eran dejadas de lado en la sociedad, eran personas que estaban marcadas socialmente en la sociedad judía del primer siglo, en el ministerio público de Jesús. Y no solamente ellos criticaban a Jesús, criticaban a los discípulos de Jesús. No solamente Jesús les hablaba, muchas veces comía con ellos. Buscaba tener relacionamiento, de acercarse. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que está haciendo Jesús hoy a través de este mensaje. Yo soy el mensajero humano. Hay consiervos míos y predicadoras por todo el mundo. En los distintos usos horarios, el Evangelio está siendo predicado en los 24 usos horarios en todo el planeta en este día. Pero en realidad el que habla es el Cristo resucitado. El Espíritu Santo de Dios nos guía. Él toma nuestras cuerdas vocales, nuestras neuronas, nuestros cuerpos, nuestros rostros, nuestros gestos, nuestras frases, nuestras oraciones, nuestros bosquejos, nuestros pensamientos. Los toma para llevar su palabra, para llevar y decirte en esta mañana cuál es el plan que Él tiene para tu vida. Los publicanos eran personas equivocadas, pecadores, pero tenían el corazón blando. Estaban dispuestos a escuchar a Jesús. Fíjense lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, versículos 31 y 32. Al finalizar una de las parábolas de los dos hijos, la voy a leer desde el versículo 28, dice: «¿Pero qué os parece?», dijo Jesús. «Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue». O sea que el padre a uno le pidió que vaya y primero le dice: No quiero ir, pero después se arrepintió y fue. Y el otro dijo: Quédate tranquilo, voy a ir, pero después no fue. Entonces dice el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron los que estaban escuchando a Jesús, dijeron ellos: el primero. Es decir, el que había dicho: no quiero, pero después se arrepintió y fue. El primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos, estos que estamos mencionando en el pasaje de esta mañana y en Lucas 15, y las rameras, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan el Bautista, en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Esta era la palabra de Jesús hacia los legalistas. Pero es la palabra de Jesús para vos en esta mañana. Hay un mensaje de Dios para toda la humanidad, pero ese mensaje es para vos, es para mí. Ahora,
En esta mañana puede que vos estés en el grupo de los publicanos y los pecadores o en el grupo de los fariseos y los maestros de la ley en este pasaje. ¿Por qué? Bueno, primero porque no hay un tercer o cuarto grupo en este texto. ¿A quiénes representan los fariseos y los maestros de la ley? A los legalistas. ¿Qué pensaban ellos? Ellos creían que no necesitaban arrepentirse. ¿Por qué? Porque conocían la ley de Moisés. Y ellos escudriñaban aparentemente esta ley, aunque muy bien no la comprendían, no la interpretaban. Y pensaban que todos los que desobedecían la ley y los que no conocían la ley, los que no estaban instruidos en la ley, eran malditos. Eran personas que no merecían la atención. Eran influencias corrosivas que no convenía tener. Ahora, pensemos bien antes de seguir. Hoy día pasa lo mismo. Hay personas que creen que no necesitan a Dios. Creen que, algunos hasta con la Biblia abierta, tienen la Biblia abierta y dicen, yo ya entiendo, leo acá todo. No. La Biblia nos dice que nosotros imperiosamente necesitamos a Jesucristo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Justamente el Dios de la Biblia es un Dios de amor, no es un Dios meramente de rigor. Es un Dios justo, es un Dios que se airea, es decir, Él tiene una ira santa. Él tiene enojo santo. Pero es un Dios que nos ama, que es grande en misericordia. Los hombres tenemos que tener cuidado, no debemos airarnos con pecado. La Biblia dice en una de las cartas paulinas, airaos pero no pequéis. Pero en el caso de Dios no es así, porque Dios no tiene pecado. Este es el Dios de la Biblia. Ahora, los fariseos representan, o tal vez vos estés dentro de este grupo, ¿en qué sentido? No hace falta que seas judío. Hay gente que es legalista, hay gente que piensa que tiene asegurado el cielo, que los demás son los que tienen que cambiar, que el arrepentimiento no es para ellos. Una vez el doctor Billy Graham estaba terminando ya una campaña en uno de los países europeos. Ustedes saben que el doctor Billy Graham fue el predicador más notable del siglo XX y quizá fue el predicador en la historia del cristianismo de los 20, ahora 21 siglos de historia de la iglesia cristiana, que predicó a más gente. Ahora, cuando terminó la campaña, hicieron una recepción en el palacio de la reina de ese país, y allí estaban los nobles, gente muy importante del gobierno, del reino, y por supuesto estaba Billy Graham, el equipo de Billy Graham, y en un momento estaba hablando la reina con Billy Graham y con otra gente. Quedó sola la reina con Billy Graham y le dice, doctor, le dice, ahora que estamos solos, no me va a decir usted que yo también me tengo que arrepentir. Billy Graham había predicado una semana entera el Evangelio y había estado hablando del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y Billy Graham tuvo que decirle, qué momento, ¿no? Tuvo que decirle que era necesario que ella también se arrepintiera. Y la Biblia nos dice que los mendigos y los reyes, que los pobres, los humildes y los que están en eminencia, todos se doblarán delante del Señor. Cuando Pablo escribe su carta a los Filipenses en el capítulo 2, avanza allí el versículo y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, como la historia que conté al comienzo del mensaje, toda rodilla, las dos rodillas, de los que están en los cielos, los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que puede ser que te creas autosuficiente y podés pensar de que podés guiñarle un ojo a Dios y decir, Señor, yo estoy bien con vos, no es un tema mío, mirá todo lo que tengo a mi alrededor. Puede ser que estés en el grupo de los pecadores y los publicanos. Hay otra parábola en el Evangelio donde se nos dice que un fariseo y un publicano estaban en el templo orando. Y el fariseo decía, gracias Señor, y casi que gritaba cuando oraba para que lo sienta el otro, gracias porque no me hiciste un pecador como este publicano que está acá al lado. Gracias Señor porque no soy como este. Gracias porque conozco, y yo ahora agrego a lo que está en el Evangelio, tu ley.
Pero dice que el publicano decía, por favor, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, sé benevolente, escúchame, atiéndeme, ten misericordia, perdóname. Soy un pecador que necesita arrepentimiento. Y tal vez vos estés en este grupo. Tal vez el Señor esté trabajando, tal vez escuchaste un mensaje, vayas a ver de otro predicador, de alguien. Tal vez leíste la palabra de Dios, tal vez el Señor te habló por un libro, por una película, por un testimonio. El Espíritu de Dios viene trabajando tu vida. Y tal vez estés listo, por eso estás escuchando este mensaje. Porque, como dice el texto de esta mañana, estos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Te felicito. Te felicito. Si estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios y estás humildemente esperando recibir de Dios un mensaje de esperanza para que toque tu vida, para que cambie tu corazón, Dios está dispuesto a perdonarte y a derramar su amor sobre tu vida. Bien, no necesitaban, decían los fariseos, arrepentirse, pero todos necesitamos arrepentirnos. Por eso se predicaba, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en vista del perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, uno de los primeros mensajes de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Juan el Bautista predicaba, arrepentíos, generación de víboras e hipócritas, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué predicaba Juan este mensaje? Un mensaje de arrepentimiento. Lo hacía para preparar al pueblo, a Israel, para recibir al Mesías. Él fue el último profeta, el precursor de Jesús. ¿Cómo te podés preparar vos para recibir a Jesús? Para recibir a Jesús tenés que estar en una actitud de humillación. Tenés que estar en una actitud de dispuesto a arrepentirte, dispuesto a cambiar, dispuesto a cambiar. Yo quisiera que ahora notemos cómo Jesús toma el texto aquí y va en vista de lo que está sucediendo, de lo que pasaba, porque él sabía lo que estaban diciendo los fariseos. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él les va a contar una palabra. Obviamente que se estaba dirigiendo a los dos grupos, pero también al grupo de los fariseos y de los maestros de la ley. Y entonces él les cuenta una parábola, que la hemos leído. Un hombre tiene 100 ovejas y pierde una. Y entonces hace una pregunta retórica. Cuando un predicador, cuando un orador está haciendo preguntas al auditorio, son preguntas retóricas. Uno no espera que el auditorio conteste. Bueno, ahora sería imposible porque yo estoy predicando frente a una cámara. Pero si estuviéramos en un templo, en un púlpito, en un salón, en un lugar, en un jardín o lo que sea, se haría esta pregunta. Jesús la hizo y preguntó, dice, si perdí una de ellas, ¿no deja las 99 en el campo, en el desierto, y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? ¿Cuál era la respuesta? Era una pregunta retórica, pero tenía respuesta. La respuesta es, sí, el pastor dejaba las 99 y salía en busca de la que se perdía para encontrarla, y no volvía hasta que la encontraba. Israel entendía muy bien esta parábola porque era una cultura pastoril. Justamente donde nació Jesús, en los campos de Belén, dice que los pastores estaban cuidando, ¿no? En las distintas vigilias, en las distintas horas de la noche, los rebaños. Y cuando recordamos la Navidad vemos al pesebre, animalitos del pesebre, ¿no es cierto? La cultura pastoril de los judíos, especialmente en la tribu de Judá, en la zona de Belén, en los llanos, que era tan característica, todo esto se entendía perfectamente porque lo estaban viendo permanentemente. Jesús nunca habló difícil, habló para que la gente entienda. Y yo deseo que hoy entiendas lo que Dios tiene para vos, lo que Dios tiene para usted. Todos estamos perdidos y vos estás perdido. Perdido como la oveja que se perdió. Estás perdido y no podés hallarte, no podés salvarte a vos mismo.
Y por eso dice la Escritura que nosotros somos buscados por Jesús. El Señor toma la iniciativa. Siempre en la Biblia Dios toma la iniciativa para buscarnos. Él sabiendo, Él nos creó a imagen y semejanza suya y nos dio libertad de elección, lo que se conoce como el libre albedrío. Sabiendo que nosotros fracasaríamos, nuestros padres en el Edén eligieron mal y comieron del fruto del árbol que no tenían que comer, del fruto prohibido, y desobedecieron a Dios. Pero obedecieron a alguien, desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás, que estaba representado por la serpiente. En el libro del Génesis se habla de la serpiente, pero en el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, se dice la serpiente antigua, la cual es Satanás. El hombre desobedece a Dios. Cuando desobedece a Dios, obedece al diablo, obedece a Satanás. El pecado entra en el mundo. El hombre está perdido. Somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Por naturaleza. Tenemos una tendencia hacia el mal. Y necesitamos un Salvador, dice la Biblia. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos hacer una cosmética espiritual en nuestra alma con el fin de hallar gracia y poder entrar a la vida eterna. Esto es imposible. Pero la Escritura es tan animante, es tan esperanzadora, por eso es necesario que vos entiendas cuál es el mensaje del Evangelio. Dice la Escritura que la oveja, ¿quién es la oveja espiritualmente hablando hoy? Soy yo, sos vos. La oveja sos vos. ¿Y quién es el pastor de las ovejas? Ya no es el pastor que estaba en las colinas o en los llanos de Belén, o de la tierra de Judá o de la tierra de Israel. Es Jesús. Deja las 99 y no vuelve hasta encontrarte. Fíjate lo que este pasaje en forma tan sencilla que casi un chico puede entender. Jesús sale a buscarte. Vos estás perdido. ¿Cómo estás perdido? Podés estar perdido porque ignorás a Dios, porque lo querés matar con la indiferencia, conocés el Evangelio, pero le diste la espalda, conocías la esperanza que hay en Jesucristo, hiciste la tuya. Puede ser que nunca te hayan hablado. A veces somos compungidos en nuestro corazón. Estaba leyendo la semana pasada, releyendo un libro de la organización de traductores bíblicos más grande del mundo. En esa organización trabajan algunos coterráneos nuestros, algunos argentinos, argentinas, en todo el proceso de lo que es no solamente la traducción bíblica, llegar a un pueblo que no tiene una lengua escrita. No tiene escritura. Conocer los sonidos, la fonética, el significado de los sonidos, de las palabras, y finalmente compilar el primer diccionario, avanzar hasta que se pueda traducir las primeras oraciones, tal vez un capítulo y luego un evangelio entero, y así avanzando con distintos libros del Nuevo Testamento. En muchas de las tribus, cuando llegan los obreros, cuando llegan los misioneros, hay misioneros que son alfabetizadores, porque una vez que se conoce y se empieza a darle escritura y a traducir el Nuevo Testamento, va a pasar a ser el primer libro que tiene esa cultura. Hay que enseñarle a leer y escribir. Ellos saben hablar, es una cultura oral. Cuando se les habla de Jesús, en muchas de estas etnias, la pregunta es, ¿y ustedes hace mucho que sabían de Jesús, que conocían la historia de Jesús y lo que Él vino a hacer a este mundo? Y cuando nuestros misioneros le decían, sí, hace 2000 años, y le cuentan detalles de la historia tal cual está en la Escritura, ellos los miran a los ojos y le dicen, y entonces, ¿por qué no vinieron antes? ¿Por qué no vinieron antes? Todo hombre y toda mujer tiene un vacío interior que solo Cristo puede llenar y necesita conocer la buena noticia de Dios, el propósito de Dios y el plan de Dios para la humanidad y para cada uno de los habitantes de este mundo. Dios te ama.
dice la palabra en esta parábola que vos tenés prioridad para Dios. ¿Por qué? Porque Él deja la 99 y va tras la oveja que está perdida. Dios tiene predilección por los huérfanos, por las viudas, por la gente que está en necesidad desde el punto de vista de la necesidad, digamos, social o socioeconómica. Pero desde el punto de vista espiritual, Dios tiene predilección por los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Los sedientos de Dios y de su palabra, los que no creen que todo lo pueden, los que creen que no pueden hacer nada y que necesitan de Dios. Y si vos estás en esta circunstancia, en este tiempo, quiero decirte que te alegres porque hay esperanza en el Evangelio de Jesucristo tan grande. Vas a encontrar al Señor. Vas a buscarlo. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llamalo en tanto que está cercano. Y agrega el profeta Isaías: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te ama, Dios te busca, y Dios te llama, y finalmente te busca hasta encontrarte. Dios te encuentra. Y la parábola dice algo que es muy común también. Si el pastor, ahora estoy hablando del pastor de ovejas, perdía una oveja, salía a buscarla, la encontraba, a veces la encontraba trabada, a veces podía haber caído en un pozo. Ustedes saben que si la oveja se cae y se da vuelta, es decir, queda con las 4 patas hacia arriba, no se puede dar vuelta sola. Yo no lo sabía esto, pero leyendo acerca de pastores de ovejas, aprendí el tema. Es un animalito, quizá el más indefenso, pero el más terco. Por algo el Señor nos asemeja a nosotros en esta parábola y en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, a nosotros como ovejas. Dice: somos ovejas de su prado. Somos indefensos, no podemos. Creemos que todo lo podemos, pero no podemos. Y lo que es peor, somos cabezaduras espiritualmente hablando. El Señor te encuentra. Y el pastor encontraba la oveja, se la cargaba al hombro, ponía el estómago, la parte de abajo, la pancita de la oveja sobre su cuello, y con las 4 patas aquí adelante la llevaba, la cargaba y venía hasta encontrarse con las otras 99. Y dice que cuando llega el pastor, dice que hay alegría. Y cuando la encuentra, dice el versículo 5, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Qué tremendo, qué lindo, qué estimulante. ¿Cuál es la relación que vos tenés con Dios? Muchas personas creen conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen. Dios se ha manifestado y se ha revelado en las páginas de las Sagradas Escrituras. Para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesucristo. Jesucristo es la revelación perfecta de Dios. Es el pináculo de toda la revelación de Dios. Del Antiguo Testamento, por supuesto, que apunta todo a Jesucristo y llega a la cima con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y por supuesto con todo el Nuevo Testamento, que está después de la cruz, después de la resurrección, dejándonos el mensaje de esperanza, el mensaje glorioso del Evangelio, para que nuestras vidas sean transformadas y para que nuestra esperanza en la vida eterna sea una realidad. Ahora, hasta aquí llegamos, pero va a terminar con un versículo que va a dar remate a este mensaje. Al principio había 2 grupos. El Señor, cuando les habla aquí, ¿quiénes serían los 99? Las 99 ovejas son justamente los fariseos y los maestros de la ley. ¿Y cuál es la oveja perdida? Representa al publicano, representa a los pecadores. Pero no es tanto meternos en ese tema el kit de la cuestión. Ustedes saben que en la interpretación de las parábolas hay que tener mucho cuidado.
las parábolas, cada una de las parábolas como estas, tiene una enseñanza principal y a esa hay que apuntar. La parábola se usa para ilustrar una enseñanza principal. Las cosas que son secundarias hay que tener mucho cuidado, porque alguno quiere explicar cada coma y cada frase o cada preposición de la parábola y después le hace decir cosas a la Biblia que la Biblia no dice. Ahora, vamos al último versículo, porque el último versículo nos va a dar a nosotros, nos va a cerrar todo este tema y nos va a dar la clave. Justamente el último versículo dice, les digo, el versículo 7, que así es también en el cielo. Habrá alegría, dice la otra versión, entre los ángeles de Dios en el cielo, por un pecador que se arrepiente. Ahora, esta parábola habla del arrepentimiento, es cierto. Para arrepentirnos tenemos que estar en una actitud de humildad. Pero esta palabra está hablando del gozo. Está hablando del gozo que nosotros aplicamos y hablamos de la oveja sos vos, soy yo. Pero esta parábola dice que en las cortes celestiales, que en la presencia de Dios, que en el corazón de Dios mismo, hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Vos sos pecador, yo soy pecador. Vos sos pecadora, yo soy pecador. Yo me arrepentí delante del Señor, le pedí perdón por mis pecados. Y yo creo de todo corazón que Dios en su misericordia me perdonó. Y me dio seguridad de mi salvación, porque en el momento que yo confesé mis pecados al Señor y le dije, Señor, creo en lo que hiciste en la cruz del Calvario para morir por mí, el Espíritu Santo de Dios vino a habitar, a morar a mi vida y a sellar mi salvación y a robustecer mi fe. Por eso, como decía un gran hombre de Dios llamado Pablo, conocido como el apóstol Pablo, poco antes de morir él dijo esto: yo sé a quién he creído y yo hago mías estas palabras. Y me gustaría que vos hagas tuyas estas palabras, que usted las haga suyas. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, es decir, mi lugar en la vida eterna para aquel día. Bien, esto termina hablando del gozo. Dios es un Dios que se goza en la salvación de los seres humanos. Él te quiere en el cielo, Él te quiere salvo. Eso es lo que Él anhela, es lo que Él desea. ¿Y por qué a veces le damos la espalda a Dios? Miren todo lo que está pasando, hay mucha maldad en el mundo. No es esta la única época en el mundo de la historia que hay maldad. Por eso dice la Escritura que nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos que vencer el mal con el bien. Vence con el bien el mal, dice Pablo escribiendo a los romanos hacia el final de la carta. Y nosotros tenemos que avanzar allí. Pero este texto, esta parábola que habla del arrepentimiento, dice que hay gozo en el cielo. ¿Cuándo hay gozo en el cielo? Cuando alguien se arrepiente. Ahora, ¿quién se goza? Se goza Dios, se gozan los ángeles. ¿Quién se arrepiente? Vos, yo, nosotros. Necesitamos cambiar, necesitamos ser salvos, necesitamos ser transformados. Esto es lo que nos dice la parábola. Ahora, el Señor nos encuentra, ¿no es cierto? Finalmente sale y busca al que está perdido. Así me encontró a mí. ¿Cómo te encuentra? No me encuentra, ¿no? Pero esto no es el juego de la escondida. Por lo menos cuando yo era chico, digo, no, piedra libre, te encontré. No es esto. La pregunta es espiritualmente, ¿cómo te encuentra el Señor a vos? ¿Cómo te encuentra cuando estás escuchando este mensaje? ¿Estás predispuesto? No que estás perfecto. Sos pecador como los publicanos y los pecadores, pero necesitas cambiar y por eso venís a escuchar a Jesús. O te encuentra revelado, tal vez viviste una situación, una prueba, o te fuiste alejando lentamente de la voluntad de Dios. Mi madre, que era una directora de música, muchos de ustedes saben que dirigió un coro durante décadas en la iglesia de Lanús y casi me acuerdo de todas las canciones que el coro cantaba porque yo era chico y mi madre me llevaba a los ensayos, yo no cantaba,
correteaba por ahí, jugaba, pero me quedó todo. Dios me dio oído y me acuerdo, hasta me acuerdo las voces. Y había un himno que el coro cantaba. Te desvías por el mar donde puedes naufragar, asimilando la vida humana a una barquilla, un barquito. Te desvías lentamente más y más. La marea llevará tu barquilla más allá. Te desvías lentamente más y más. Te desvías más, más y más. En el tempestuoso mar te desvías más. Del cariño paternal, del cariño del amor de Dios, hacia la destrucción fatal. Te desvías lentamente más y más. ¿Cómo te encuentra el Señor? ¿Cómo te encuentra? ¿Cómo llegará este mensaje a tu vida? ¿Estás listo para abrazarlo, para arrodillarte a los pies de la cruz en esta mañana y decirle, Señor, vengo arrepentido a tus pies, creo en ti, perdóname? ¿O estás escuchándolo diciendo, bueno, yo escucho, está todo muy lindo lo que dice este pastor, pero yo no siento nada? O te estás resistiendo, si a mí yo me voy a entregar, a mí no me van a agarrar. Miren, he conocido gente, muchos hermanos que hoy están en la iglesia, todos llegaron de diferentes formas a tener la seguridad de la salvación. Lo voy a decir en términos de este mensaje. El Señor los encontró a ellos en diferentes puntos o con diferentes actitudes. ¿Cuál va a ser la tuya? Pero querés que te diga una cosa. No hay actitud, por más oposición que presente, por más indiferencia que presente, por más rebeldía que presente, no hay nada que ningún ser humano pueda hacer que tenga más ímpetu, que tenga más fuerza, que tenga más poder que lo que Dios puede hacer. Por eso la parábola dice que Él no vuelve, lo pone en el ejemplo, ¿no es cierto?, hasta encontrarla. Y entonces aclara, les digo, así también es en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta es una frase irónica. Hay un tema, cuando nosotros leemos, esto es como cuando cantamos. Cuando nosotros cantamos y hay signos de admiración en la letra o signos de pregunta, cuando uno canta no los puede cantar. ¿Cómo se canta con signos de admiración? Se canta igual la frase. Bueno, cuando uno lee, por más que tenga los signos de puntuación y los signos de expresión, de admiración, signos de pregunta, que no están en este caso, uno puede leerlo si hay signos de admiración o de pregunta, pero en este caso, lo que nosotros a primera vista no podemos saber, si lo que Jesús está diciendo es lisa y llanamente una afirmación o es una afirmación irónica. Hay una ironía acá. Es como si yo dijera, felicito a los alumnos de mi clase que se han esmerado en preparar y en estudiar, y no como ustedes, que son tal vez más capaces que todos los demás, que creen que lo saben todo y no se esfuerzan. O podría decir, los felicito a ellos más que ustedes. En realidad lo que estoy diciendo es, reconozco a estos, a ustedes no los estoy felicitando, porque ustedes se están equivocando. Un poco ese es el espíritu que hay en este pasaje. Dice, habrá más alegría por un pecador. Fíjense que no dice por 1000, por 100. ¿Ve cómo al Señor le interesan los números? ¿En qué sentido? De la cantidad de gente que se arrepiente. Porque le interesa, porque cada uno es una creación suya. No le interesa el número por el número, como a los seres humanos. Porque el texto dice, hay más gozo por uno que se arrepiente. Una vida, tu vida, ¿sabes lo que vale? ¿Sabes lo que vale para Dios tu vida, mi vida? Por eso, ¿por qué decimos que somos pro vida? ¿Por qué defendemos la vida? Los cristianos que creemos a la luz de la Escritura, del Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida es un milagro de Dios. Porque Dios es un dador de vida. Déjenme hacer un paréntesis. Yo creo que se equivocó
la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace unos días, unas horas casi, en aprobar el protocolo de la interrupción legal del embarazo. Se equivocó. No, yo no lo acepto. Si fuera por mí, pedirían una carta al señor jefe de gobierno que vete, él tiene el poder de hacerlo, que vete esta decisión del poder legislativo de la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Por un capricho? No, el cristiano no tiene un espíritu ni de capricho ni de pelearse con la gente. No corresponde. Para nosotros la vida tiene un valor incalculable. ¿Quién nos enseñó eso? No solamente mi papá o mi mamá o mis maestros o mis mentores. Lo enseñó el Señor. Una vida, un pecador que se arrepiente. Piensen en esto. Acá estamos pensando ya no solamente en la vida en esta tierra, sino en la vida eterna, en la vida más allá de esta tierra. Dios es el dador de vida. Dijo el salmista, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Si Dios te dio vida y estás escuchando este mensaje, hay un propósito de Dios para vos. Dice la palabra de Dios que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Esos bebés que son sacados brutalmente del cuerpo de su madre en los abortos son personas, no solamente porque lo dice la ley, van a vivir. Tuvieron una muerte muy temprana, pero son seres humanos. ¿Quién los creó? ¿Que fueron producto del azar? No, los creó Dios. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Pero queridos, quiero terminar en esta mañana diciendo, habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Tu corazón está listo? ¿Es un corazón ablandado o es un corazón endurecido? No hay otro camino, no hay otra manera, sino solamente creer en el Señor. Para eso, en una actitud humilde tenés que arrepentirte. Se cuenta otra historia. Una vez, uno de los hombres más famosos en la historia del cristianismo, en la historia de la predicación, Charles Haddon Spurgeon, un predicador bautista inglés del siglo XIX, nacido en el año 1834 y partió a la eternidad en el año 1892. Era el menor de 6 hermanos. Su padre era un predicador rural, viajaba a veces durante la semana, tenía que también trabajar, un predicador laico, pero su abuelo era pastor congregacionalista, obispo congregacionalista, y él vivía en el rectorado, en el templo. Así que él pasaba grandes tiempos de su vida en su niñez en la casa de los abuelos maternos, en la casa del obispo congregacionalista. La abuela era una mujer muy tierna, él lo quería mucho y él quería mucho a su abuela. Y entonces estaba pasando unos días y lo vio al pastor, al abuelo, que estaba triste, se le notaba en el rostro de que algo no estaba funcionando. Y entonces Charles, vamos a decirle Carlitos, nosotros, le dijo al abuelo, abuelito, le dice, ¿qué le está pasando? No, dice, nada, hijo, no me está pasando nada. Él lo vuelve a mirar, ¿no? Miraba para arriba, abuelito, ¿por qué no me cuenta lo que le está pasando? No, hijo, le dice, no puedo contarte porque no vas a poder ayudarme. Seguí insistiendo. Dice, pero abuelito, cuénteme, ¿quién le dice que lo puedo ayudar? Y tanto le insistió el chico. Tendría en ese momento Spurgeon unos 8 años, tal vez 9 años, que el abuelo le contó, dice, ¿viste? Dice, salís acá a la puerta del templo, la taberna que está allá en la esquina. En este momento, dice, hay un diácono de la iglesia emborrachándose. Y eso me tiene afligido el corazón. Bueno, no dijo más nada. Resulta que en un momento que los abuelos se descuidaron, no había peligro allí, sale
y se va a la taberna. 9 años. Entra a la taberna y él lo conocía al hombre, al miembro de la iglesia, al diácono. Y entonces entra y va hacia la mesa donde él estaba emborrachándose, tomando, tal vez ahogando sus penas solitariamente, equivocadamente. Y se le para enfrente, imagínense un burrumín, y le dice: ¿y qué haces aquí, Elías? Entre los impíos, afligiendo el corazón de tu pastor. Y se dio media vuelta y se mandó a mudar. No dijo nada. No dijo nada al abuelo ni a la abuela. El otro día, a la mañana, llega a la rectoría, al edificio donde vivía el pastor, este hombre. Y golpea, el pastor lo atiende, se puso a llorar. El pastor lo hizo pasar. Le dijo: quiero decirle, pastor, que vengo arrepentido a pedirle perdón a usted. Ya le he pedido perdón al Señor. Y le contó lo que el pastor ya sabía, que él se estaba emborrachando y que estaba pasando un tiempo difícil. Pero quiero decirle que las palabras de este niño, cuando se paró enfrente de la mesa, tocaron mi corazón y ya no pude seguir así. Y Dios me llamó al arrepentimiento. Y yo quiero terminar en esta mañana diciéndote: hay gozo en los cielos cuando alguien se arrepiente. Arrepentite, arrepentite. Si pudiera ser como hizo Carlitos Spurgeon esa mañana y hablarte a 1 metro, 1,5 metros de tu cara, de tus ojos, y decirte: ¿qué haces aquí viviendo como vivís? ¿Por qué estás viviendo como vivís? Rendite al Señor. Arrepentite delante de Él, confía en Él, que Él murió por vos en la cruz del Calvario y que Él te perdonó tus pecados. Él te puede limpiar, Él te puede cambiar. Confía en Él. Y tal vez vos me estés escuchando como este diácono. Este conocía al Señor, pero se alejó de Él y caminaba por caminos que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Si el Señor te encuentra, una oveja que sale de su rebaño y de su redil, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? El Señor salió a buscarte y no va a volver sin vos. Si te está encontrando en esta mañana, ¿cómo te encuentra? Míralo a Él a la cara. Míralo a Él en su cruz con la corona de espinas y decirle: Señor, me arrepiento de tus pecados. De mis pecados, me arrepiento de mi maldad. Límpiame, Señor. Esto es lo que necesita la Argentina. La Argentina necesita ponerse sobre las 2 rodillas, inclinarse sobre las 2 rodillas, bajo convicción de pecado, y decirle al Señor: Señor, perdónanos, nos arrepentimos delante de ti, creemos en ti. Hacelo vos en esta mañana. Entregale tu vida al Señor, cerrá tus ojos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta parábola, gracias por este pasaje, gracias por lo que revela acerca del corazón amoroso de Dios y también por lo que revela acerca de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras tendencias y de nuestros pecados. Señor, gracias porque hay esperanza. Gracias, Señor, porque hay gozo en los cielos, en la corte de Dios, en sus ángeles. Si yo me arrepiento, y yo quiero arrepentirme. Me quiero arrepentir, Señor. Vengo delante de ti. Y te pido que limpies mi vida, mi corazón, que me ayudes a volver al camino. Te necesito, querido Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, confieso mis pecados, aumenta mi fe, creo en ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba.
ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él.